Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esta sesión pertenece al día 9 de mayo y los temas a estudiar serán los siguientes. Número 1, la Nueva España. Número 2, la crisis política de la Nueva España. Y número 3, hacia la independencia. Bien, comencemos. La Nueva España fue la primera entidad territorial fundada por la corona española en América, una vez derrotado el Imperio Azteca. Su capital fue la antigua Ciudad de México Tenochtitlán, actual Ciudad de México, y era regida por la figura de un virrey, el primero de los cuales fue Antonio de Mendoza y Pacheco. Su extensión territorial enorme abarcaba los territorios españoles en Norteamérica, Centroamérica, Asia y Oceanía. El virreinato duró hasta el siglo XIX, cuando se produjeron los primeros y definitivos movimientos sociales que condujeron a la Guerra de Independencia, que culminó en 1821. Entonces se erigió en su lugar el primer imperio mexicano. Régimen virreinal. La organización política del virreinato estaba conformada por diversos reinos, capitanías generales y señoríos, jerárquicamente organizados bajo el comando del virrey, quien a su vez obedecía a las autoridades peninsulares de la corona en el Real Consejo de Indias. Además del virrey, existían otros regidores secundarios, pues el virreinato se dividía a su vez en reinos: Nueva España, Nueva Galicia, Guatemala, Nueva Vizcaya, Nuevo Reino de León, Nuevo México, Nueva Extremadura, Nuevo Santander. Además existieron las tres capitanías generales ya mencionadas, cada una con un gobernador y un capitán general. Sociedad virreinal. A lo largo de los siglos que duró la colonia, se produjo un intenso mestizaje que combinó las tres razas en una serie de castas, cada una de las cuales tenía su dominación propia. Mestizos, que era igual a la mezcla de español e indígena. Castizos, que era igual a mezcla de español y mestizo. Mulato, es igual a mezcla de español y negro. Morisco, mezcla de español y mulato. Y albino, mezcla de español y morisco. Economía virreinal. La economía del virreinato era meramente extractiva, ya que explotaba los recursos naturales, agrícola y mineros del Nuevo Mundo para enviar a la península. La corona imponía a su colonia un modelo de restricciones comerciales que le garantizaba el control y el mayor beneficio de toda actividad económica de sus virreinatos. Además, impartía las tierras americanas a sus emisarios, creando así los primeros y mayores latifundios coloniales. Rol de la Iglesia. La Iglesia católica se encargó de implantar los códigos morales católicos. Luego de la conquista continuó un intenso trabajo de implantación de la lengua, religión y cultura españolas, y en ello la Iglesia católica y su Inquisición jugaron un papel central. La Virgen de Guadalupe fue particularmente significativa en la evangelización de México, que sirvió como bisagra para integrar a los mestizos y aborígenes al culto. Casos como este abundaron en la América Latina y fueron el principio de un sincretismo complejo entre las tres culturas madre en convivencia. Tema 2. La crisis política. La crisis política en México de 1808 hace referencia al conjunto de hechos que trastocan a la alta sociedad del virreinato de la Nueva España en el ámbito político, socioeconómico y militar, pero con el paso de los años serían los causantes de la decadencia del poder político. Las situaciones que causaron la crisis política de la Nueva España, los motivos que llevaron a los criollos a conspirar contra el gobierno y lo que provocó el inicio de la Guerra de Independencia, todo esto fue consecuencia de un proceso político-social que puso fin al dominio español en los territorios de la Nueva España. Las situaciones que causaron la crisis política de la Nueva España fueron: 1. Las nuevas ideas de la Ilustración. 2. El debilitamiento de la España como potencia europea. 3. La bancarrota del imperio. 4. Las ideas libertad, igualdad traídas con la Ilustración
fueron cobrando fuerza entre la población criolla y al iniciarse el siglo XIX era la opinión de la mayoría. Siguiente, el descontento de los criollos por la desigualdad de privilegios estimulados por las ideas de la Ilustración. El que sigue, los cambios en la estructura social y política derivados de las reformas borbónicas. Y por último, la profunda crisis económica de la Nueva España. Los motivos que llevaron a los criollos a conspirar contra el gobierno fueron la marcada distinción de castas, el favoritismo hacia las peninsulares que despertó en los criollos y en las varias castas un sentimiento antipeninsular por la bancarrota financiera sufrida por el virreinato entre los años 1804 y 1805, la medida impopular impuesta por la corona para los novohispanos, medida obligada por las graves crisis financieras que sufría España desde la época de Felipe II y empeorada por las guerras en la que la corona se vio envuelta. Los vales reales, procedimiento por el cual la corona obtenía dinero a través de sus súbditos, ocasionando una gran crisis en el virreinato que llevó a la bancarrota y a muchos habitantes. Tema 3. Hacia la independencia. Los movimientos de la Ilustración, como la Revolución Francesa y la independencia de las 13 colonias, también tuvieron un impacto en la búsqueda de la independencia de la corona española, como, tras enterarse que habían sido descubiertos los conspiradores de Querétaro, Ignacio Allende, Mariano Abasolo, Miguel Hidalgo y Costilla, Juan Aldama, José Miguel Domínguez, Josefa Ortiz de Domínguez, Juan Napomuceno, Mier y Altamirano, entre otros, decidieron levantarse en armas el 16 de septiembre en Guanajuato, donde quedaría instituido el Grito de Dolores como inicio de la independencia. El proceso de independencia fue un largo camino, al menos 10 años hasta que se firmara la paz entre ambos ejércitos, por lo que se ha dividido en 4 etapas que definen los hechos históricos más trascendentes, y aunque el proceso fue largo y con muchos personajes, estos serían los puntos más importantes y significativos. Primera etapa, comandada por Miguel Hidalgo desde septiembre de 1810 hasta el 17 de enero de 1811, cuando fue capturado y fusilado junto a Allende, Aldama y Jiménez, y sus cabezas se mostraron en la Alhóndiga de Granaditas. En este momento la guerra se centró en el Bajío y buscaba el regreso de Fernando VII al poder. Segunda etapa, con José María Morelos y Pavón e Ignacio López Rayón, el movimiento de independencia tomó tonos más políticos, una estructura, una ideología insurgente y un marco legal gracias al Congreso de la Náhuatl, que buscaba convocar a todas las provincias independientes. Esta terminaría en 1815 con el asesinato de Morelos. Tercera etapa, de 1815 a 1820, se le conoce como Guerra de Guerrillas, ya que los diferentes grupos armados luchaban de manera aislada. Cuarta etapa, después de 10 años de lucha y millones de muertes, en enero de 1821, Agustín de Iturbide negoció la paz con los insurgentes en el famoso Abrazo de Acatempán, con Vicente Guerrero. El 24 de febrero de 1821 se proclamó el Plan de Iguala y se implementaron las 3 garantías: religión católica, unión de todos los habitantes y la independencia de la Nueva España. El 27 de septiembre de ese mismo año, Iturbide y Guerrero entrarían triunfantes a la Ciudad de México, después de años de lucha. Después de una década de lucha, pasarían varios años para que México lograra establecerse como una nación soberana. Primero fue una monarquía, pasó a ser república federal y hubo varios intentos de reconquista, hasta que en 1836 España dio el reconocimiento de la independencia de México después de la muerte de Fernando VII.